Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra plática de estas pláticas sobre el extranjero. Hoy va a estar buenísimo. Vamos a platicar con Rebeca Anser. Ella estudia en la Universidad de Toronto, lleva viviendo aquí en Canadá 4 años y me interesaba mucho platicar con ella porque sé que muchos de ustedes preguntan sobre estudiar en Canadá y especialmente en la Universidad de Toronto porque a mi parecer, según también el ranking mundial, es la mejor universidad de Canadá. Entonces, hoy platicaremos sobre estudiar acá y un poquito de la vida de Rebeca aquí en Canadá, sus gustos, experiencias y demás, cómo la encontró, si es muy difícil entrar y demás. Así es que, Rebeca, no sé si quieras presentarte tú, de Sí, dónde eres, cómo te llamas, qué estudias, o sea, qué estudias o qué estudiaste, un poquito general y vamos a platicar. claro, pues primero que nada, muchas gracias Esteban por darme este espacio para platicar sobre mi experiencia aquí en Canadá. Yo creo que más que nada es muy importante poder compartir tus experiencias, tus puntos de vista para que otra gente pueda aprender de ellas. Entonces, aprecio mucho este espacio. Pues como me presentaste, mi nombre es Rebeca, crecí en Monterrey, Nuevo León. Y en la prepa decidí hacer un programa que es internacional, se llama el Bachillerato Internacional, y así es como después de hacer ese programa, que es reconocido por universidades acá en Canadá, me vine a Canadá, apliqué a la Universidad de Toronto, y pues así, pues O sea, les una puedo pregunta, contar todo, sí. o sea, ¿tu escuela ya tenía como este puente directo o tuviste que hacer el proceso para entrar? Sí, no tiene puente directo. De la manera que yo entiendo, las prepas en México, muchas de ellas deben de tener este tipo de sistema, en donde tienen un programa bicultural, ¿Ok? multicultural, o uno que tienen extra es el bachillerato internacional, pero tu escuela tiene que registrarse con la base del bachillerato internacional, está en Suiza y tu Ok, escuela ok. tiene que registrarse. Entonces, tengo entendido que muchas escuelas en México no lo tienen. Más que nada, las preparatorias del TEC sí lo deberían de tener, el programa Bachillerato Internacional, pero no es algo directo en donde tu prepa puede hablar con la Universidad de Toronto o donde tienen como que un convenio. Más que nada, tú tienes que solito investigar. Yo me puse a investigar sola la Universidad de Toronto, cómo aplicar, apliqué ¿Es, aparte. fue la única universidad que checaste en su En, momento? en Canadá sí, es que yo en ese momento estaba aplicando mucho a universidades en Estados Unidos Ok, y dije, pues de pasada voy a aplicar a Canadá. También apliqué a McGill, allá en ok, ok. Montreal. Sí, pero McGill estuvo muy extraño. Ya nunca escuché de ellos, nunca. Ok, No sé o si sea, apliqué bien o mal, pero aplicaste, pero no te contestaron. no me contestaron. Tal vez hice algo mal en la aplicación. Tenía 17 años, no me Ok, acuerdo. ok. Entonces, porque Montreal ya nunca escuché de ellos, pero Toronto, algo que sí puedo decir es que si tienes pues relativamente buenas calificaciones, en Toronto es muy común el que acepten a mucha gente en su primer Ok. año y luego se van eliminando. Digo, suena mal, Ah, ok, pero ok, ok. así es el sistema. O sea, es común que mucha gente aplique, acepten a muchos, porque yo me acuerdo que tenía calificaciones normales, o sea, obviamente un poquito más altas para que me puedan considerar, pero no eran así de que las mejores calificaciones de toda mi prepa, y yo no era la primera Claro. en mi generación. Este, entonces sí, eso fue algo muy padre en la Universidad de Toronto, que dijeron tipo aceptamos a muchos. Entonces, ya después de tu primer año ya son las pruebas de fuego a ver si Ok, sobrevives ok. A hasta ver, graduar. entonces tú sí dices que, porque hay mucha gente que piensa que es muy difícil que te acepten, pero entonces tal vez no es tan complicado que te acepten, pero es complicado mantenerte. O sea, como es. Sí. Exacto, complicado mantenerte, que te acepten, obviamente depende mucho del ciclo. Obviamente yo creo que la pandemia impactó la manera en la que están admitiendo a personas. No sé si admiten a más ahorita o a menos, porque los Ok. cursos también están en línea. Bueno, este semestre creo que ya van a regresar en Creo que en persona. septiembre en algunos lados creo que ya Eh, empiezan. si estás vacunado también, creo que Ok. puedes entrar al campus, Un pero tema ahí controversial, pero tema ahí muy controversial. un tema Sí, bastante controversial. Oye, pero, a ver, sí. entonces tú llegaste, aplicaste, ¿cuánto tiempo tarda más o menos el proceso? Como de, para poder entrar a la Sí, universidad. creo que el proceso más tardado o más tardío, ya se me olvidó todo el español desde que Oh, estaba aquí. tardado, Tardado, ok. ¿verdad? Ok, gracias. Sí. Este, es el de aplicar para tu permiso para estudiar acá, porque se Ok. tardan mucho los de inmigración, pero para
la universidad apliqué a finales de diciembre y para febrero ya me avisaron. O sea, fue algo muy, Como de 2 meses. sí, muy rápido, la verdad. Ok. Apliqué más tardar, tipo antes de Navidad, y para el finales de febrero ya me había llegado una carta diciendo que ya me aceptaron y Oye, todo. ¿y de Estados Unidos no te contestaron? O sea, universidad. De Estados Unidos nadie me aceptó. Ok, ok, No ok, sé, ok. no sé, o sea, porque obviamente sí tenía calificaciones para entrar a Estados Unidos, le eché muchas ganas, pero bueno, yo tengo la teoría de que en Estados Unidos son muy, muy selectivos, o sea, O sea, tienen como sus cuotas y todo, como sí, si de... vas a ser mexicano, tienes que así ser el mejor, porque tengo una amiga que se fue a estudiar a la Universidad de Brown Sí, En Long Island, y ella pues fue la primera en mi generación. O ok. sea, se graduó así, fue la número uno, y entonces pues sí, para ella fue muy fácil entrar a una universidad. Bueno, tampoco muy fácil, sí le tienes que echar muchas ganas, pero Claro. sí, no, en Estados Unidos apenas y unas universidades, no las que yo quería, Ok, este, sí. súper. Entonces tú llegaste a Canadá porque las que tú quieres en Estados Unidos, no. Básicamente sí, pues Ok. el sueño americano, yo quería ese sueño americano, yo quería estudiar en Estados Unidos y dije, pues de pasada también voy a aplicar a las que resaltan en Canadá, pues la Universidad de Toronto y McGill resaltaron más en ese momento Sí, y entonces pues me creo que aceptaron. hasta la fecha esas dos y la Universidad de British Columbia también es como Están reconocida, ahí, sí, en el top. pero creo que las mejores sí son Toronto y McGill. Entonces tú no habías venido a Canadá antes. Solo una vez, vine a visitar así tipo vacaciones y había visitado lo típico, o sea, las cataratas de Niágara, Sí. pasé por Quebec y ya, me quedé en Ontario y en Quebec O sea, y más que nada como turista o algo así, o sea, como no. turista nunca tuve la experiencia de vivir lo que he vivido desde que me vine de estudiante, que es ya una vida más local. Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué tal las primeras impresiones? O sea, cuando llegaste a Canadá, o sea, digo Pues me porque quería regresar inmediatamente a México. eso es lo que te iba a preguntar, porque si tú tenías en tu idea más Estados Unidos y aparte de Monterrey, pues está cerquita de Estados Unidos, me imagino que ibas tal vez seguido de repente por ahí a los lugares que están en la frontera o demás. Sí, pues sí, Eh, yo y crecí es, y porque es completamente diferente, ¿no? O sea, ¿qué pensaste? O sea, ¿qué con esa diferencia, pues? sí fue un shock cultural para mí, porque yo crecí, yo crecí en Monterrey. Monterrey, pues está al lado de Texas, o sea, Ujú. nomás es muy común para los que somos regios, cruzar la frontera para ir a McAllen, de shopping o lo que sea. Entonces, dice, o sea, sabiendo eso, que ya tenía Monterrey también, yo haría el argumento de que es muy americano, porque Sí. tenemos mucho, mucho como que estamos muy pegados a Estados Unidos. Entonces, llegando a Canadá, para mí fue un poco diferente porque aunque había crecido yendo a Estados Unidos y son un poco similares en la manera en la que pues tienen las mismas tiendas, tienen como que un parecer muy similar. O Sí. sea, son ciudades y así, pero la gente es muy diferente. Ujú. Aquí la gente, no sé cómo escribirlas, muy diferente a la gente mexicana. Y Con no es ejemplos, algo por malo. ejemplo, o sea, ¿cómo qué dirías? O sea, por ejemplo, yo lo que he notado es Sí, que en Estados Unidos se da mucho que es hasta cómo se viste la gente, ¿no? O sea, es un sí, poquito más como la cultura del consumismo. Y aquí en Canadá, en Toronto, a pesar de que es la ciudad más grande de Canadá, sí se da un poquito más que en otros lados, yo he visto, sí, pero como que la gente es más relajada, tal vez. No, sí. no sé cómo decirlo. O sea, tú, por ejemplo, ¿qué has visto? O sea, como de diferente entre... Definitivamente la gente es más relajada, más, menos consumista, más o menos, depende de quién, depende mucho de la persona. A mí lo que me tocó, que fue lo más shocking, que no digo que es algo malo de los canadienses, pero no tienen el mismo, como ¿Humor? que la misma personalidad que tenemos nosotros los mexicanos, de ser más como que abiertos, más locos, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces yo llegué con de que las niñas con las que viví en la universidad, yo llegaba con ellas y de que, ¿qué onda? Y así, y pues me veían como que, ¿quién es esta niña rara que es súper como que excéntrica? Y todo, ese era o sea, así me definían, la niña excéntrica, porque Ok. aquí en Canadá son mucho más tranquilos. Entonces, eso fue lo que más para mí,
porque definitivamente yo era como que la loquita entre todas, porque pues, aquí son más tranquilos, más como que, no sé, no tienen la misma... Sí, o sea, como la misma forma de ser, o sea, pero creo que a todos nos pasa, o sea, nos cuesta mucho al principio, creo a todos, como relacionarnos con gente de aquí. O Sí, sea, por el hecho de que, como tú dices, ¿no? Por ejemplo, en México vas a una fiesta, conoces a alguien, te llevas bien, el otro día puedes ir a comer y ya es tu mejor amigo y todo, exacto, o sea, y sí, aquí no, o sea, aquí la no, gente tarda en agarrarte esa confianza. En México puedes invitar a alguien a tu casa, a una carne asada, lo que sea, después de haberlo visto una semana, y aquí ajá, tardan meses en que te inviten a su exacto, casa. eso me Entonces, pasó. Las relaciones que construí aquí se tardaron tiempo. ok, No ok. fueron inmediatas. Mi única relación inmediata fue con mi amiga que creció con papás mexicanos, pero que lleva aquí desde los 6 años, porque ella también tiene como que esa forma de ser que aprendió de sus papás, de siempre invitar a todos, ser súper abierto y todo eso. Ok, ok. Entonces, primeras impresiones, dijiste, ya me quiero regresar. Sí, Ok, sí, ok, ok. lloré mínimo todos los días de la primera semana, Ok, porque ok. para mí fue como que ¿dónde estoy? Estás lejos de tus papás, o sea, todo eso. Pero después de un rato ya me empecé a acostumbrar y ya me empezó a gustar mucho más. Súper. Y en la universidad, o sea, porque yo sé que o sea, que el campus de la Universidad de Toronto es muy bonito, o sea, realmente. Sí, O sea, ¿qué tal cuando llegaste a la uni? ¿Cómo fue ese como inicio pues sí, o sea, ese inicio de clases, claro, los maestros, todo, o sea, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo viste? sí. Fue una experiencia totalmente nueva para mí porque es como lo ves en las películas. Ok, Literalmente en la Universidad de Toronto grabaron muchas películas. ok. No sé si has visto la de Mean Girls Ah, con... sí, 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 sí. Hay una parte al final que tipo, la parte del límite no existe, es grabada en un edificio en la Universidad de Toronto. Ok, ok. Entonces, entrar y tener clase ahí fue como que, ok, me siento en Legally Blonde porque pues son auditorios. Y yo no estaba acostumbrada a eso porque en la prepa pues son salones chiquitos. También me tocó visitar la Universidad de Tech en Monterrey, que pues ahí van muchos de mis amigos y también son salones chicos. Entonces, para mí fue muy interesante porque el formato aquí en Canadá de las clases que es muy similar al americano, es que tienes tú una clase así con mucha gente, en un auditorio, que es como Sí, sí, ¿cómo le dirías? como un venue, o sea, como sí, o sea, está el maestro enfrente y hay tipo auditorio, o sea, tipo Como una conferencia. una Primero conferencia, sí. tienes tu clase que es como una conferencia, que miles de estudiantes, imposible que conozcas a todos en tu clase porque a mí me tocaron clases de 1,500 estudiantes en un salón. Y luego ya tienes, basado en esa conferencia a la que fuiste, tienes clases chicas, en donde pues tienes maestros que no es el maestro principal, pero son maestros, como asistentes, que luego ya te dan como que la reflexión de lo que aprendiste. Para mí fue Ok, muy extraño poder aprender de esa manera porque no estás hablando directamente con el profesor que te está enseñando todo, ujú, estás hablando con el asistente, entonces es un sistema más impersonal, no te llevas claro. directamente con tu profesor. Ya después en tus años, en el año 3 o 4, ya te llevas más con tu profesor, se hacen más chiquitas las clases, Ya que pasaste los filtros, ¿no? Los primeros ya que filtros, pasaste los filtros, exacto. Entonces Ok. primero te pasan por esos filtros, a mucha gente los ponen en un grupo y luego dicen los que no pasaron, ya, bye. Oye, ¿y no crees que ese sistema impersonal hace un poquito más difícil a los extranjeros como adaptarse? Claro, para mí eso de ser extranjero ha sido muy difícil, en una universidad como esta porque tienes que averiguar todo solo. Yo me di cuenta muy así desde el día uno que los canadienses ya sabían qué estaban haciendo, porque ya pues crecieron, aparte todos ellos. Yo, por ejemplo, en la universidad, yo no sabía que te separan por mini universidades. Esto suena muy extraño, pero es como Ok. Hogwarts. Como escuelas, ajá, como... Escuelas, ajá, entonces tienes tipo la Universidad de Toronto y eres parte de la Universidad de Toronto, pero dentro de la Universidad de Toronto te separan en como que casas, entonces yo no sabía, o sea, cómo escoger, entonces nomás me pusieron en una, pero pues todos los que viven aquí alrededor o los de Canadá ya sabían como que qué significaba eso. Entonces sí, es más difícil para los internacionales porque todo lo tienes que averiguar tú solo. Y hay alguna gente que pues no tiene el idioma
Al 100, 100%, exacto. ajá, o sea, tal vez te fue muy bien en el TOEFL o en el IELTS, pero no significa que puedes inmediatamente llegar. Yo tenía muchos amigos que todavía estaban aprendiendo inglés mientras iban aprendiendo lo que estudiaban en la universidad. Entonces, más que nada, ser alguien que pues no es de aquí, no habla el idioma tan bien, no sabe cómo funciona la administración y todo eso, te tienes que poner inmediatamente a investigar todo y si no tienes algo muy claro, pues, o sea, Sí, en claro. O palabras sea, bonitas, no te va tan bien. exacto. Oye, y bueno, yo sé que la calidad académica pues debe ser buena, pero ¿qué tal la carga académica? O sea, la presión, o es más autodidacta y es más como de estudiar para el examen, o sea, o es mucho de proyectos. ¿Cómo has visto tú esa parte dentro del sistema, o sea, educativo? Claro, esa es una muy buena pregunta. Depende mucho del programa en el que estás. Y de hecho, regresando a algo que dije anterior de que es muy fácil entrar a la universidad, fíjate que es muy fácil entrar dependiendo del programa, Ok. porque ahorita que lo pienso, si tú quieres estudiar una ingeniería, es más difícil, si quieres estudiar ciencias computacionales, es más difícil entrar porque tienes que tener un cierto, no sé, Sí, desempeño. claro, nivel o de Ajá, en ese habilidades, tipo de, experiencia, algo, ¿no? Supongo. ajá, en ese tipo de área. Yo me tocó mucha suerte porque yo estudié filosofía. O bueno, no me Ok. tocó suerte, yo elegí filosofía y pues en la filosofía la verdad aceptan a la mayoría de la gente porque estás haciendo humanidades. Lo más que estás haciendo mi programa se trataba de hacer ensayos, de leer mucho y entonces la carga para mí no era tanta, yo no la sentí tan intensa como la carga que tenían los ingenieros o los de matemáticas, porque ellos sí, pues tienen que hacer proyectos cada vez en cuando, yo solo tenía que hacer ensayos finales ya cuando se acababa el semestre. Quiero que sepas que, o sea, en estos momentos de mi vida hubiera deseado haber estudiado o filosofía o psicología o sociología porque me encantan, o sea, como sí, o sea, como la, la, la gente en general, o sea, Sí. no me refiero tanto de socializar, de hecho soy bastante Ajá, introvertido, pero me refiero como sí, o sea, como saber de la gente, o sea, no sé, o sea, esta como estudios como basados en la autorreflexión, claro. o Es sea, gente que más, es como que razonan más, es más lógico, pero lo exacto. malo es que no tienes lo práctico que te da la ingeniería. O sea, yo ahorita graduada de Es lo que te iba a filosofía. preguntar, es lo que te iba a preguntar, o sea, Ajá. ¿puedes encontrar trabajo, o sea, más, o sea, ¿hay trabajo No, para filosofía? Es lo que te iba, es tal cual, mira, vamos a no la hay. pregunta directa, la pregunta Sí, directa. ¿Hay respuesta directa, trabajo para no. filosofía? Hay muy pocos trabajos, pero la Ok, ok. mayoría de los trabajos, como lo sería yo creo en México también, es si estudias un programa así de teoría, sí, 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 sí. teórico, no, eso no es una No, palabra. teórico. Teórico, gracias. Todo esto es tipo, mi español está terrible. Sí, si estudias un programa así más teórico, es más difícil encontrar un trabajo si no continúas en la academia. O sea, si no te quedas estudiando, no sé, una maestría, luego un doctorado, y luego te quedas ahí como que haciendo investigación. Es lo que te iba a preguntar. Según yo, filosofía es como para continuar, para en algún punto terminar haciendo investigación. O sea, Claro, en mi caso, yo elegí estudiar filosofía porque yo quiero estudiar leyes. Y ok. entonces, esto todavía lo dudo mucho, la decisión que hice de venirme a estudiar acá leyes, porque, pues, no sé si sabes, bueno, obviamente debes de saber que en México y en otros países que no son Estados Unidos, Canadá, tú estudias leyes desde que te sales de la carrera, digo, de Sí, la sí, prepa, sí. perdón. Sí, sí, O sí. sea, tú puedes estudiar leyes como una carrera y luego ya, pues, directamente ya eres un abogado porque ya tienes un bachillerato o, bueno, un Sí, licenciado estudiaste 4 años y medio, por ejemplo, en el TEC y terminas y y... ya, eres abogado. Y no sé por qué hice esto, pero me vine a estudiar y aquí en Canadá, como lo es en Estados Unidos, tú tienes que estudiar como si fueras a la escuela de medicina, tienes que estudiar una carrera de lo que sea. O bueno, en Ok. medicina obviamente tieis que estudiar biología y todo eso, pero aquí en derecho no importa lo que estudies, con que tengas buenas calificaciones y un diploma de la universidad, puedes aplicar para ir a la escuela de derecho. ¿Y tú escogiste filosofía por algo en específico?
No, yo escogí para ser siempre, aquí estamos siendo 100% honestos Ok, y ok, ok. sí, yo escogí filosofía porque busqué en Google cuál es la carrera más común que estudian la gente que se va a la Ah, ok, escuela de ok. Derecho y me apareció filosofía, entonces por eso estudié filosofía. Bueno, creo que te ayuda bastante, ¿no? O sea, Con en la algún punto. lógica, a Es, aprender a es- escribir, a leer, no, y sí, aparte, o sea, digo, sinceramente, pues filosofía es como yo le digo el arte como de razonar sí, pues lo necesitas. O sea, si quieres ser abogado en algún punto te va a servir, o sea. exacto, exacto. Entonces, por eso le veo mucho mérito a la filosofía, pero si no eres una persona que así cuenta le apasiona y que piensas quedarte en eso por mucho tiempo, pues como yo Sí, o que quiero sea, ir a la escuela de Derecho, el trabajo ahorita, porque me estoy tomando un año para trabajar y el trabajo ahorita, tus opciones son trabajar más en como que cosas, no sé, administrativas, mientras, pues si quieres ir a la escuela de Derecho, mientras esperas para hacer eso. ujú. También igual le afectó por ahí la pandemia, ¿no? O sea, que no hay Sí. tantos trabajos. Ah, sí, no hay igual de cantidad de trabajos que había antes de la pandemia, definitivamente. Me imagino. Porque igual y por ahí sí pudieras encontrar, no sé, trabajo como asistente de algún tipo de investigación o algo así. Sí, sí, o asistente legal, la verdad, pero sí, pues más que nada mi situación es solo esperar para el permiso de trabajo para ya empezar a trabajar Ok. porque sí, pues eso, trabajos administrativos ya los tengo como que pensados, pero sí, la idea es ¿Y, conseguir trabajo para eventualmente tener la residencia y estar en la escuela de Derecho. y cuánto tiempo tarda la escuela de Derecho? ¿Igual? ¿4 años? 3 años, 3 años. sí, uno menos, pero Ok. todavía es más tiempo, más dinero. Sí, Más que claro. nada, pues en mi experiencia, yo no me vine con, algo que me preguntan mucho es si te fuiste a Canadá, o sea, te fuiste con beca, ¿cómo estuvo eso? Y pues no, las universidades aquí se aprovechan mucho de los internacionales porque pues dicen, pues queremos dinero internacional, más que Si nada. pagas 3 veces más que lo que pagaría un local Sí, de aquí. hecho, bueno, sí, más o menos 5 veces más. 5 veces más, ok, no, pues Sí, ahí sí ya. especialmente en la Universidad de Toronto, porque Ok, sí, como son universidades públicas, se basan mucho del dinero que les da el gobierno y también del dinero que les dan los internacionales. claro. Entonces, es muy poco probable o muy poco común que encuentres una beca si eres un estudiante internacional. Obviamente recomiendo, si alguien planea aplicar, buscarlas mucho y también yo creo que también si vienes de México, el gobierno mexicano debería de tener opciones de beca, pero es muy poco común, lo cual es muy desafortunado porque pues Según yo, para maestrías sí, sí hay, o no sé si con el gobierno actual, pero sé que antes había para maestrías, sí, como más en humanidades, o sea, en ciencias sociales y demás. O sea, es lo que yo he visto, que el CONACYT está ajá, dando bastantes maestrías antes. Ahorita quién sí, sabe la verdad, pero antes. pero no Eh, no para tu carrera. no O sea, para tu ya carrera. para la maestría. Sí. Exacto. Por ejemplo, digamos, tú ya estando o sea, Toronto, hablando algo, o sea, como fuera de la escuela y demás, o sea, ¿qué tal es vivir en Toronto? O sea, porque sé que mucha gente dice, no, porque Toronto no hay un ambiente tan canadiense, es más como americano Sí, es muy y americano. demás, pero tú, ¿cómo ha sido para ti vivir en Toronto? Sí, definitivamente yo también estoy muy de acuerdo. Es un ambiente muy americano porque yo sé que en otros lugares de Canadá es más, como tú dices, relajado. Este, en Toronto, no sé, pues es la vida de una ciudad grande. Creo que podría compararlo a vivir en Nueva York Ok, ok. porque es una vida muy rápida. O sea, bueno, me di cuenta que en Monterrey también viven muy rápido, pero aquí también es tipo, tomas el transporte, llegas al trabajo, trabajas, tampoco es como en Europa que tienes más tiempo para Ujú. relajarte, más tiempo para tener como que descansos. Aquí también es una vida muy, muy rápida y muy como que intensa. Más que nada porque es una ciudad grande que pues tiene un distrito como que financiero muy grande también, entonces está muy enfocada en los negocios. ¿Y algún otro lugar de Canadá que te gustaría ir? Sí, pues me encantaría vivir en Vancouver. Bien, ¿Tú allá sí. sabías? Sí, Pues mira, la verdad es que Vancouver, lo bueno es la ubicación de la ciudad. Como está el centro de la ciudad y te queda a 20 minutos caminando a la playa y a 20 minutos en bici, las montañas, como que te da tiempo de hacer todo.
también es una ciudad cara, pero si estás acostumbrado a los precios de Sí, Toronto, te vas a sí, acostumbrar, es lo mismo, es prácticamente lo mismo. Entonces, por súper ese bien. lado, Y aparte no. Vancouver te ofrece ese tipo de cosas. Toronto no te ofrece lo mismo que te ofrece Vancouver en términos de naturaleza, de espacios abiertos. Toronto es más cerrado. Tendrías que salirte 3 horas al norte para encontrar una montaña. O bueno, Ok. pues también hay playas aquí, pero pues son playas más ¿Son, como, son artificiales o son de... son de piedras, o sea, Ah, no sí, es sí. arena. Ok, no, Bueno, en sí hay Vancouver, playas de arena, fíjate, sí. pero no sé si son artificiales o no. Tal vez sí. Sí. En Vancouver sí son reales, en Vancouver son reales, pero Ah, ok, ok. sí, sí, sí. Bueno, Confirmado. exacto, eso sí está confirmado. Oye, también te quería preguntar sobre, bueno, tú hace rato me mencionabas que tenías ganas de ir a estudiar al extranjero y todo y demás. O Sí. sea, ¿por qué crees que te nació estas ganas de irte a otro lado? O sea, Sí, de dónde nace o por qué? me gusta mucho esa pregunta, porque no sé si fue el crecer en Monterrey, con la cercanía a Estados Unidos, que desde muy chica yo tenía ganas de pues salirme de esa zona de confort de Monterrey y pues estudiar en otro lado, tener otra experiencia. Digo, en mi vida también pues yo tuve mucho privilegio porque gracias al trabajo de mi papá pues viví en Houston, en Texas, por 2 años y luego también de chiquita pues viví en Suiza también por 2 años. Mi papá trabajaba con Cemex, entonces lo movían mucho. Ujú. Y luego ya regresando a Monterrey dije, pues también quiero seguir con esa experiencia de vivir en otro país. Y más que nada para mí, la calidad de las universidades o la calidad de la educación era muy importante. Yo decía, pues si quiero seguir estudiando en universidades que están arriba en el ranking. Entonces, por eso, pues empecé a aplicar a Estados Unidos y gracias a Dios, en Toronto también, pues es una universidad que está en el top 20 y dije, pues ahí también me gustaría mucho estudiar. Y ya, y pues quería salirme de esa zona de confort y poder, si iba a estudiar lo que quería estudiar, que es leyes, quería estudiarlo en una universidad que te ofrece un muy buen programa de leyes. Ok. Al decir eso, también considero que pues también no sé si fue la mejor idea porque pues si quiero vivir en México, porque la Eso, verdad es que, eso te iba a preguntar, o sea, va a ser complicado regresar porque es exacto, especialmente completamente si son distinto, ¿no? leyes, porque una vez que aprendes las leyes de un país, ahí tienes, o sea, ahí es donde practicas. Entonces, cuando me dan ganas de regresar a México, digo, pues ya la regué porque ya si voy a estudiar leyes aquí en Canadá, pues me voy a quedar por un rato mínimo. Ujú. Porque regresar a practicar leyes o bueno, derecho en México va a ser más difícil. Yo creo que voy a tener que tomar unos exámenes, unos certificados. Sí, o sea, según yo te piden, es como los abogados, según yo cuando estudias, por ejemplo, leyes en México y quieres venir aquí, Sí, puedes llegar a hacerlo si pasas varios exámenes ajá, como de la barra de abogados y demás. Y claro. según yo están muy complicados, pero sí puedes, según yo. O Sí. sea, después de un tiempo. Con que te pongas a estudiar. Sí, pero pues sí está complicado. Pues sí. Entonces, o sea, entonces tu plan ya no es volver, o por lo menos no ahora. No ahora, no. Ya estoy un poco más establecida aquí en Canadá. Después de haber estudiado los 4 años de carrera, ya el plan es quedarse mínimo para pues lograr lo mismo que ya lograste, que es conseguir la residencia permanente en Canadá, porque ya le invertí tanto dinero, pues por muchas razones. O sea, el Sí. dinero, el tiempo, ya Sí, vivo aquí. también futuro, ¿no? También me imagino que ahorita ya te acostumbraste, o sea, ya estás Sí, ya como en estoy muy casa. acostumbrada. Estuve toda la pandemia, de hecho me regresé a Monterrey y estuve ahí mi último año de carrera y, a pesar de como que vivir en Monterrey y regresar a esa rutina, extrañaba mucho el vivir acá en Canadá. ¿Qué extrañabas? O sea, ¿qué era lo que más extrañabas de aquí? O sea, como Em, que... Qué buena pregunta. Yo creo que pues la ciudad la extrañaba mucho porque es una ciudad que te ofrece mucho, que tiene muchas cosas, tiene barrios muy bonitos, tiene locales muy padres. Entonces vivir y tener el estilo de vida de la ciudad es muy interesante. O sea, la gente acá camina mucho, es un estilo de vida más, mm, Más cómo lo simple. compararía? Sí, un poco más simple. Y la gente también, tengo muchos amigos acá, entonces quería regresar
pues regresar con ellos y así. Súper. Oye, pues, unas últimas dos cosas. Yo te iba a preguntar, Sí. eh, ¿en qué, o sea, digo, estando todo el tiempo acá, me imagino que has hecho algún tipo de o trabajo o voluntariado y demás, ¿y qué tal la experiencia ha sido, o sea, en ese ámbito? Sí, qué buena pregunta. De hecho, quería mencionar esto. Lo padre de acá es que tienen muchas oportunidades para voluntariar, demasiadas. A mí me tocó ser voluntaria, ahí tienen escuelas en la ciudad que son de la comunidad. Son Ujú. escuelas para niños también, pues, con bajos recursos. Y lo que ofrecen es tipo, después de que vas a la escuela normal, puedes ir a esa escuela de la comunidad y seguir con los estudios, tener como que tutoreos. Me tocó ser voluntaria en esas escuelitas de la comunidad y pues fue muy padre, la verdad, ofrecen mucho porque tú puedes hablar con niños de tercero o cuarto grado y les puedes ayudar con sus tareas y todo eso. Entonces las escuelas de comunidad son unos lugares muy padres donde puedes voluntariar. Tienen muchos hogares para la gente que vive en las calles. Aquí Canadá yo creo que es un lugar muy bueno, o sea, el gobierno sí se enfoca en ayudar a los que tienen muy bajos recursos. Entonces, hay muchos hogares donde puedes ir a mí me tocó voluntariar en la cocina y Ok. son gente muy, muy amigable y pues estás ayudando al final del día. Y por último, ahorita lo que yo estoy haciendo, como todavía no tengo mi permiso de trabajo, es voluntariar pues se llama el Centro Canadiense para la Responsabilidad de Proteger y es más Ok. como una organización no gubernamental y lo que ellos hacen es solo reportar como crisis de derechos humanos, porque a mí lo que me apasiona mucho son los derechos humanos. O Entonces, sea, ¿eso es lo que quieres tomar como ámbito cuando ya seas abogada? sí, cuando ya sea abogada, sí, no voy a ganar nada de dinero, es lo que todos me dicen, pero es lo que quiero hacer. Bueno, es que creo yo que en la vida hay cosas más importantes que el dinero. O sea, Sí, a exacto. veces, digo, el dinero Estoy es de acuerdo. importante, el dinero es importante, pero hay cosas mucho más importantes. Exacto. Entonces, Siempre me ha gustado mucho los derechos humanos, es lo que quiero estudiar y pues gracias a Dios hay muchas organizaciones no gubernamentales, no puedo decir esa palabra rápido, no no gubernamentales, gubernamentales. no gubernamentales, ok, No que gubernamentales. ofrecen muchas oportunidades también para hacer eso. Entonces, voluntariado sí hay, Súper. voluntariados hay mucho Sí, aquí. porque la verdad, esa cultura es mucho de aquí, porque en México no escuchas que la gente vaya de voluntarios. O sea, No, tal vez muy hay gente que poco. vaya y haga donaciones o lo que sea, pero no hay esta cultura de tú ir y pararte y tú ser quien ayuda. O sea, realmente en México Sí. no En México existe tienes que mucho. ser parte de algo, o sea, o tu prepa tiene un grupo estudiantil que va a ir a voluntariar, así tú solo averiguar oportunidades para voluntariar no es muy fácil. Sí. ¿Y qué otra cosa has visto como diferente aquí que te pueda, o sea, que pueda servirte como adaptarte o que veas aquí de la cultura canadiense que no tenías antes en México o que no veías en México? Qué Eh, buena pregunta. ¿Tienes algo así? Sí, no sé, a ver, tú dime qué, Por ejemplo, a mí la sí, cultura de ir a la montaña no se me daba. O sea, yo vivía antes en Puebla, o sea, yo viví un ajá, tiempo en Puebla, ahí estoy en la universidad y todo. Y no, ¿qué vas a ir a la montaña? O sea, ¿en la montaña dónde? O sea, ni siquiera hay tantas en esa zona, ¿no? Y llegué a Vancouver y era como de repente gente, oye, vamos a ir el domingo a tal montaña. Pues vamos, ajá, ¿no? Y vamos a ir este sábado a otra montaña, pues vamos. Y esa, por ejemplo, es algo que yo puedo decir que a mí se me hizo como de las cosas más distintas. O sea, lo que la gente hace un fin de semana y demás. Claro que hay gente que hace lo mismo, ajá, sale de fiesta y todo eso, pero aquí me gusta mucho que el canadiense es mucho como actividades al aire libre. Por ejemplo, aquí en Montreal, el domingo, por ejemplo, fui a andar en bicicleta por una isla que está aquí ujú. cerquita. Y Ay, ya anduve como 50 kilómetros en bicicleta y regresé a mi wow, casa. qué bonito. Y son actividades que en México no, Sí. sí, no es tan común, no es tan común. Ajá, ¿Tú sí, tienes porque algo tú no así? tienes, sí, perdón por interrumpir, pero no tienes en México la oportunidad de ir en bici a una isla, o sea, no hay tantos carriles para ciclistas, que es un problema súper grande allá en México, Sí, no sí, sí. son tan acomodantes. Sí, pues gracias por tu ejemplo, porque a mí me pasó lo mismo. De hecho, bueno, me pasó un poco lo opuesto porque en Monterrey era de ir a la montaña todo el tiempo, porque pues vivimos entre montañas, y luego me vine acá y es tipo que hacen en sus fines de semana, y sí, es algo diferente, es una práctica diferente porque aquí, por ejemplo, se trata más de ir kayaking.
porque Ok, está el lago, o de ir, bueno, pues aquí obviamente el frío intenso, el frío el es algo que frío. no me tocaba en México y tuve que aprender a vivir en el frío, a aprender a hacer como que pues aquí patinan mucho en hielo, ¿Te no tengo costó? buen balance, entonces me fue horrible en eso, O sea, pero ¿te costó adaptarte al frío? sí, a mí sí, Ok, ok. a ti no, a mí sí, mucho. A mí sí, pero es que, o sea, yo sí lo disfruto. Aparte que en Vancouver nada más cae nieve una semana al año. Ah, ya. No, O pues sea, no aquí hay en tanta Toronto nieve ni nada. se llega al negativo 30 Celsius y está horrible, horrible. Ok, 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 ok. Sí, pero Es aquí que se esquía mucho. eso ya es otra cosa, o sea, eso ya Sí. es intenso. O sea, no, en Vancouver, 0, -5 de repente y una semana cae nieve. Si buscas en las montañas, sí, sí hay nieve todo el año, o sea, no todo el año, pero como 6 meses al año hay nieve, pero Sí. en general en la ciudad, nada más una semana, entonces realmente no hay frío, frío, o sea, se siente más rico, la verdad, o sea, Esto, no, sí. exacto, o sea, estás bien, pues. ¿Y en Montreal no te ha tocado el frío? ¿Es intenso? No, porque llegué en abril y todavía nevó un poco y después ya empezó a hacer calor y ahorita pues puro Ok. calor, calor, calor. Pues mucha suerte. Sí, 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 exacto, vamos a ver qué En tal, este vamos a ver qué lado, tal, pero sí. eh, No, te va a ir muy bien. es parte de la experiencia de vivir Sí. aquí. Yo creo que parte de lo que vine es eso. O sea, como dije, pues, tengo que pasar el invierno y quiero ver o sea, quiero ver cuál es el problema que todos dicen que es problema, ¿no? Porque todo el mundo se queja. Para mí Y, sí fue un problema, la verdad. ok, Tener que ok. caminar entre tormentas de nieve y todo eso fue muy intenso, pero que se puede, se puede. Solo tienes que equiparte bien, que es algo que los estudiantes internacionales tampoco estaban preparados, porque pues no sabes qué tipo de... Yo, por ejemplo, compré como tres, así abrigos bien de Sí, tipo invierno hasta que llegué a sí. uno bueno. Ok, ok, ok. Nadie te prepara para el frío. Bueno, pero te dicen que te vistas como cebolla, ¿no? O sea, que en capas. En Con capas. muchos, ajá, muchas capas. Oye, y por último, o sea, yo sé que muchas veces cuesta dar consejos, pero si le puedes dar un consejo a las personas que están, pues sí, esperando algo, no sé exactamente qué, pero están esperando algo como para dar el paso y venir y todo, y algo que te ayudó a ti o que te hubiera Sí, gustado saber antes de venir, ¿qué les dirías? sí. Gracias por la oportunidad de decir esto. La verdad, suena muy cliché, o sea, todo el mundo te lo va a decir, pero si le echas muchas ganas a lo que estás haciendo, aunque no veas el resultado inmediatamente, lo vas a ver después. Si estás en preparatoria y le echas muchas ganas a tus cursos y encuentras maneras de estudiar en el extranjero, yo digo que tomes la oportunidad, que tomes el riesgo y que dejes que todo el esfuerzo que le metiste a la preparatoria te dé un resultado muy positivo, que es poder estudiar en otro país, poder conocer la experiencia y nunca le tengas miedo a hacer eso. Yo creo a mucha gente tiene mucho miedo a salirse de esa zona de confort porque dice, pues que si llego a otro país y no es lo que yo conozco, no es lo que, donde me siento cómodo y pues tal vez no lo sea, pero te acostumbras. Y más que nada es padre poder aprender de otras culturas y experiencias, conocer a gente del mundo. Entonces yo digo que no dejes que, pues dije muchos consejos en uno, pero uno tiene que No, echarle está muchas bien, está ganas. bien. Entre Ajá, y más dos, mejor, no le entre más tengas miedo. mejor. Sí, no le tengas miedo al extranjero, yo creo que es un consejo. Y, ¿sabes qué? Investiga cosas, o sea, yo creo que donde estoy ahorita fue resultado de mi curiosidad por aprender de otras universidades, yo no conocía las universidades en Canadá hasta que literalmente puse en Google qué universidades existen en Canadá. Yo no sabía que existían este tipo de universidades, no sabía que existía la Universidad de Toronto hasta que apliqué. Claro. Entonces, ponerte a estudiar y Y ponerte a es que, investigar sobre todo eso. y es que muchas veces nos pasa que estamos tan centrados en algo que nos limitamos de todo lo que hay afuera. Por ejemplo, Ajá, como decimos, ¿sabes qué? Yo quiero me pasó a mí, yo quería estudiar en Alemania hace años y sí. me fui a Alemania y todo, y para mí todo era Alemania y llegué y dije, esto no me gusta. O sea, entonces me regresé a México y ya empecé a ver como a Pero otros lo lados, intentaste. pero lo intenté, exacto, pero se trata como de no limitarte, pues no decir, ¿sabes Ujú. qué? Solo Estados Unidos o solo España. Mucha gente se quiere hacer su maestría allá o sea, hay otros países, o sea, puedes buscar o sea, con información correcta, pues vas a poder llegar en algún punto. Exacto, exacto, estoy muy de acuerdo. Pues Rebeca, muchísimas, muchísimas gracias por la plática. El último
consejo 10 en 1, estuvo perfecto también. Y sí, pues, o sea, tus redes sociales van a aparecer acá abajo para quienes Sí. quieran de repente Instagram, ahí todo, TikTok. Muy inútil seguirte. TikTok. Gracias, Esteban. Fue un placer. Muchas gracias por el espacio para platicar sobre mis experiencias y les deseo a todos mucha suerte y pueden, sí, pueden encontrar mis redes sociales como dijo Esteban. Entonces, No, o si sea, alguien me quiere mandar mensaje, adelante. exacto, es un gusto y ya saben, chicos, cualquier cosa, pues esperemos que Rebeca algún día sea abogado y apoye a muchísima gente con todo esto de los derechos humanos y demás. Y pues nos vemos a la próxima. Bye.